Bueno, hermanos, vamos a orar para empezar esta clase. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por este gran privilegio de estar reunidos para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que esta hora sea de provecho para cada uno que se ha reunido aquí en este lugar. Bendícenos, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a recibir lo que nos va a ser de provecho para poder ayudar a otros en los días en adelante, para que conozcan tu palabra y conociendo tu palabra, para que conozcan a tu Hijo y para tener en Él la vida eterna. En su precioso nombre te lo pedimos y por su honra y su gloria. Amén. Estamos tratando de varios datos de la Biblia, tocante a la Biblia, y estamos viendo tocante a la Biblia hebrea y el orden de los libros de la Biblia hebrea. Veíamos en la clase anterior que en la Biblia hebrea o la Biblia de los judíos, que es el Antiguo Testamento, tres divisiones: la ley, los profetas y las escrituras, ¿verdad? Tres diferentes divisiones. Estamos ahora en la página 7. Queremos dar algo más de explicación aquí. En la página 7 de su guía de estudio, la B mayúscula, vamos a mencionar el número de los libros. El número de los libros. Originalmente, número 1, originalmente eran 22. Eran 22 libros. Ruth era parte de Jueces, Lamentaciones era parte de Jeremías, y entonces de esta manera eran nada más 22 libros. Después, número 2, ya con Ruth y Lamentaciones se cuentan 24. Ya se cuentan 24 libros en la Biblia hebrea. 5 de ley, 8 de profetas y 11 de escrituras. Número 3, deben de saber que estos 22 o 24 libros son los mismos escritos que tenemos en nuestra Biblia. Es decir, en nuestra Biblia protestante. La Biblia católica tiene más libros en el Antiguo Testamento y vamos a explicar esto un poquito más adelante. Pero en nuestra Biblia protestante, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Pero son los mismos escritos que se cuentan 24 en la Biblia hebrea. Son los mismos, nada más se cuentan de forma diferente. Solo se ha cambiado la manera de dividir los libros. Por ejemplo, los 12. Bueno, en la Biblia hebrea se cuenta nada más uno, en nuestra Biblia se cuentan 12. Y entonces hay 11 libros más de los 24, esta hace 35, y dividiendo Samuel y Reyes y Crónicas y Esdras, Nehemías, ahí tiene los otros, y entonces nosotros tenemos 39, pero son los mismos libros. Entonces, la Biblia de Jesús, en el día de Jesús, eran las mismas escrituras que tenemos en nuestro Antiguo Testamento, solamente se contaban de manera diferente. Unos de ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué importa? ¿Qué me importa a mí todo esto que está hablando de los judíos? Pues nosotros no somos judíos. No, nosotros no somos judíos, pero sí tiene algo de importancia para conocer unas de las afirmaciones que tenemos en las Escrituras. Y entonces vamos a hablar de esta importancia en la C mayúscula, la importancia del orden hebreo. La importancia del orden hebreo o el orden de los libros en la Biblia hebrea. Número uno, a veces las escrituras se llaman la ley. A veces las escrituras se llaman la ley.
San Juan capítulo 7, si tiene su Biblia allí. San Juan capítulo 7, versículo 51. Dice Nicodemo al Sanedrín, a estos líderes de los judíos: ¿juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha dicho? Nuestra ley. Pero cuando él dice nuestra ley, él no está hablando de las leyes civiles de aquel entonces. Los judíos solamente reconocían las escrituras o la Biblia o el Antiguo Testamento como su ley. Y allí se llama ley. En Salmo 1 y versículo 2. Salmo 1, el primer salmo. Y el versículo 2 dice: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál ley? Bueno, podemos decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la ley de Moisés. Pero aquí no se llama la ley de Moisés, se llama la ley de Jehová. En aquellos tiempos, cuando fue escrito el primer salmo, existirían otros libros, aunque todos los libros del Antiguo Testamento tal vez no existían para entonces, pero muchos sí. Josué, Jueces, casi seguro, quizás Ruth, quizás Samuel, quizás Job. Unos de los libros ya existían cuando se escribió Salmo primero, y dice: en la ley de Jehová está su delicia. Solamente significa todos los escritos divinos hasta aquel entonces. Y entonces es correcto aplicar lo que dice ahí en la ley de Jehová. Para nosotros es correcto aplicarlo y decir: ley de Jehová significa la Biblia. Toda la Biblia que tenemos ya, porque en aquel tiempo significaba toda la Biblia que existía hasta ese punto. A veces entonces se llaman la ley, las escrituras se llaman la ley. Se refiere a todas las escrituras que fueron escritas para aquel tiempo. Número 2. También a veces las escrituras se designan la ley y los profetas. La ley y los profetas. La ley y los profetas. En Mateo 7, versículo 12. Mateo 7 y el versículo 12. En Mateo capítulo 7, parte del Sermón del Monte, el versículo 12. Así que todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es ¿qué? La ley y los profetas. La ley y los profetas. Se llaman la ley y los profetas, pero lo que significa es todas las escrituras. Pero principalmente la ley y los profetas eran las partes de sus escritos divinos principales para su Biblia. Entonces ellos llaman a las escrituras, todas las escrituras, la ley y los profetas. Salmos viene en la tercera división, pero en esta frase, la ley y los profetas, los salmos, proverbios y todo se incluirían también, porque es una designación de todos los escritos divinos. En Mateo capítulo 22, versículo 40. Mateo 22, versículo 40. 22, 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O quiere decir toda la palabra divina. Toda la palabra de Dios depende sobre estos dos mandamientos que se mencionan, el primero y el segundo. Y entonces aquí, cuando dice la ley y los profetas, nada más es otra manera de decir la Biblia de ellos en aquel entonces. Y entonces podemos decir que la Biblia también en nuestro día,
depende también en esos dos mandamientos. Es correcto aplicarlo así, porque aquí cuando dice la ley de los profetas, está hablando de las escrituras que fueron escritas hasta este punto. Número 3, a veces se designan por las tres divisiones. Por las tres divisiones. La ley, los profetas y las escrituras. Mire en Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24. En Lucas 24, versículo 44, Jesús dice, este es el día de su resurrección, y él les dijo, hablando a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. ¿Dónde? Miren, ¿están conmigo? Lucas 24, 44. Todas las cosas que están escritas de mí, ¿en dónde? La ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la ley, el Pentateuco, y en los profetas. En la clase anterior les di los 8 libros de los profetas, según la Biblia hebrea, y en los salmos. Y yo les dije que a veces la tercera división, en lugar de ser llamado escrituras, se llama salmos. Y entonces cuando él dice en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, lo que está diciendo, si fuera hoy en día, él diría todas las cosas que están escritas de mí en el Antiguo Testamento. Este es lo que está diciendo y es correcto comprenderlo de esta forma. ¿Sí me comprenden? Entonces de esta manera le va a ayudar a comprender mejor ciertas frases que vienen en las Escrituras. Aquí Salmo se refiere a la tercera división por ser el primero. ¿Se acuerdan cuando les enseñé la primera hoja de la Biblia hebrea? Génesis se llama en el principio, Bereshit, ¿verdad? En el principio, por ser primer palabra. Ellos nombran sus cosas por lo primero, y entonces ellos también nombran esta sección por el primer libro y el libro más grande, Salmos. Pero se refiere a todo lo demás que viene en el libro, en las escrituras de la tercera división. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué tienen diferente división en el Antiguo Testamento que nosotros? Bueno, aquí tenemos algo de explicación y puede ir llenando estas rayas mientras yo voy explicándoles un poquito tocante a esto. Esta es la D mayúscula, la explicación. Uno tiene que recordarse de que no existía la forma del libro, no existía la forma del libro o el códice así como la tenemos hoy en día. Los escritos estaban sobre rollos, ¿verdad? Sobre rollos. Hemos visto que esos rollos eran de pergaminos. Los pergaminos fueron hechos de pieles de animales, el pergamino, o sobre el papiro, rollos de papiro. Y aquí está la palabra papiro. El papiro, que era un junco. El papiro era un junco. Los pergaminos se hacían de pieles de animales, el cuero. Papiro se hacía de un junco que crecía a los lados, cerca de los ríos. Estos
rollos, se guardaban dentro de ciertos recipientes. Pues si eran 22 o 24, según el número, pues cada uno era un rollo. Quizás 2 rollos, quizás Isaías venía en 2 rollos de Isaías. Pero uno, por cierto, a lo menos, cada uno era separado. Era imposible llevar su Biblia a la iglesia en aquellos tiempos, pues eran montones de rollos y nadie podía llevar toda la Biblia a la iglesia consigo. Pues apenas un rollo de Isaías, un rollo de la ley o un rollo de Génesis o algo así. Y entonces estos rollos, para que no se extraviaran de allá para acá, entonces se guardaban dentro de ciertos recipientes, eran jarros de barro, que se metían estos rollos adentro. Con el desarrollo de los servicios de la sinagoga, y parece que fue durante su cautiverio, cuando el templo se había destruido en Jerusalén y los judíos fueron llevados a la tierra de Babilonia, y que en este tiempo, para seguir adorando a su Dios sin templo, ellos empezaban este sistema de la sinagoga y los cultos de la sinagoga para seguir enseñando las escrituras, el conocimiento del verdadero Dios a sus hijos en las sinagogas. Y es muy interesante porque los cultos de nuestras iglesias hoy en día siguen mucho la forma de los cultos de las sinagogas de los judíos. No hay nada en la Biblia mandando las sinagogas, pero las sinagogas eran un desarrollo entre el pueblo de los judíos, y para el Nuevo Testamento pues ya están bastantes sinagogas. En el Antiguo Testamento no leemos de ellas. Con el desarrollo de los servicios de la sinagoga, los judíos ponían los rollos de las escrituras en grupos según su uso. A cada sábado les tocaba una cierta lectura. Cada sábado, cuando iban al culto, les tocaba una cierta lectura, y tenía entonces la Biblia dividida según estas lecturas. Una lectura de la ley. De Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y entonces, a través de 52 sábados, principalmente hay 52 en un año, a través de los 52 sábados, los libros de Génesis hasta Deuteronomio fueron divididos en 52 partes, y una parte fue leída en cada sábado. También había otra lectura de los profetas. Entonces, a cada sábado les tocaba una cierta lectura de la ley, de la sección de la ley, y otra lectura de los profetas, esos 8 libros: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, etc. Y estos también fueron divididos en partes según estas lecturas a través del año. Y entonces, sabiendo cuál sábado es, se sabe cuál será la lectura en la sinagoga.
Además, bueno, de allí entonces viene el uso del término la ley y los profetas. Porque cada sábado cuando iban a la sinagoga, oían leída la ley y los profetas. Una porción de la ley y una porción de los profetas. Además, los salmos. Los salmos. Los salmos, y aquí estamos hablando nada más del libro de los salmos, los 150 salmos que tenemos en nuestra Biblia también. Los salmos eran sus himnos. Eran sus himnos. Los salmos eran sus himnos que cantaban en los cultos de la sinagoga. Los salmos eran sus himnos que cantaban en los cultos de la sinagoga. Las otras escrituras que vienen en la tercera sección se leían en ciertos días de fiesta. Por ejemplo, se leía el libro de Esther en la fiesta de Purim. Y pues desde luego, Esther lleva la historia de cómo se estableció la fiesta de Purim. Esther en la fiesta del Purim. Y también Cantares. Cantares fue leído en la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua. Cantares en la Pascua. Se leía Esther en la fiesta de Purim, Cantares en la Pascua. Así es que guardarían naturalmente sus rollos en estos tres grupos. Tendría sus jarros para guardar los rollos de la ley, ¿verdad? Tendrían otros jarros donde guardarían los rollos de los profetas. Entonces, para cada sábado podían ir a sacar el rollo tocante que tocaba este sábado de la ley. Podían ir y sacar el rollo que tenía que ver con la lectura de los profetas para ese sábado. Los salmos, pues sabían que eran acá en este jarro, acá. Y el día que necesitaba uno de estos otros libros para un día especial, pues sabían exactamente dónde ir a sacarlo. Todos estaban ahí, pero ya estaban tomando un orden, una agrupación, y con razón, era una razón funcional. ¿Por qué se ha cambiado el orden en nuestra Biblia? Bueno, esto es muy interesante, no sabemos todo esto, pero digo que es muy interesante porque en la próxima serie de lecciones sobre este asunto de la Biblia, quisiera darles algo de cómo conocer todo el mensaje de la Biblia. Y es muy interesante porque los libros como vienen ordenados en nuestra Biblia, pues presentan el mensaje exactamente como Dios quiere. Y es muy interesante cómo se ha cambiado esta orden para tener el orden que tiene en nuestra Biblia. No podemos decir quizás que la forma que tenemos o el orden que tenemos es un orden inspirado, pero parece que sí, es divinamente preparado. Y entonces tenemos la mano de Dios en la preservación, la conservación de los rollos a través de los siglos, pero también en la formación del orden en que se encuentran en nuestras Biblias. Y así, conociendo algo de los escritos de la Biblia hebrea, nos pueden comprender mejor la forma y lo que tenemos aquí en nuestra Biblia. Yo sé que para unos quizás este no es de mucho interés, pero para los que de veras aman la Biblia,
quieren saber todo lo que pueden saber tocante a este libro extraordinario que tenemos en nuestras manos. Tenemos unos momentos todavía en esta clase. Quisiera seguir con la hoja número 8. Con la hoja número 8 y Romano número 11. Aquí quisiera solamente mencionar algo tocante a los libros del apócrifo o los libros apócrifos. Los libros apócrifos no vienen en nuestra Biblia, pero son de importancia porque unos de ellos sí vienen en la Biblia católica. Y entonces quisiera dar a entender cuáles libros son y cómo se encuentran en la Biblia católica y de veras qué es el valor de estos libros. No les voy a decir mucho y no tienen que recordar mucho de esto, pero sí se deben de dar cuenta. La A mayúscula, el término apócrifo solamente significa escondido. Significa escondido, nada más. O secreto. Apócrifo significa escondido. Estos quizás eran libros que fueron escondidos porque se conocían luego que no eran libros divinos. Y siempre se han guardado estos libros apócrifos, que son libros escritos por judíos en los tiempos del Antiguo Testamento o un poquito después del Antiguo Testamento, pero antes del día de Cristo. Fueron escritos por judíos religiosos, judíos píos, amadores de Dios. En estos libros hay muchas lecciones morales, hay lecciones religiosas, hay gran bendición para los judíos en leer estos libros, y en ciertos de estos libros podría haber algo de bendición para nosotros también, quizás, como otros libros cristianos que tenemos, por ejemplo, El Progreso del Peregrino, gran libro que Dios ha bendecido mucho, pero no es igual que la Biblia. Viene de la Biblia, se basa en la Biblia, pero no es igual que la Biblia. Y nunca nadie no ha pensado en incluir después de Apocalipsis el libro del Peregrino. No, porque no es nada a la comparación con las Escrituras. Pero es un libro religioso que Dios ha usado grandemente. Hay otros libros que se pueden mencionar de esta manera, y estos libros van de esta clase. Son libros religiosos. Aquí está una lista, y ahí lo tiene en su guía de estudio, primero y segundo de Esdras. Estos no son el libro de Esdras que nosotros tenemos. Tobías, Judith, el resto de Esther, que quizás unos judíos creían que había cosas que no venían en Esther, que venir ahí. Una cosa es que en el libro de Esther ni se menciona ni una vez el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser un libro divino si ni se menciona Dios? Bueno, así pensaría un judío, y entonces quizás escribiría unos otros pasajes para incluir el nombre de Dios y para dar otra información tocante a la historia de Esther, pero nunca ha sido aceptado como de veras parte del registro canónico o inspirado. La sabiduría de Salomón no tiene nada que ver con Proverbios. Eclesiástico no es igual que Eclesiastés, pero este es el nombre. Baruch era el escriba de Jeremías, si leemos de Baruch, pero es muy dudoso de que este Baruch sería el mismo. Bueno, pretende ser el mismo escriba de Jeremías, pero es muy dudoso que Baruch escribió el libro que lleva su nombre, Baruch. Tal vez era otro judío y nada más puso el nombre de Baruch.
epístola de Jeremías. Es parte de Baruch, pero este tampoco fue escrito por Jeremías. Hay tres historias que vienen como añadiduras a Daniel. La canción de los tres hijos santos, pretendido la canción que cantaban dentro del horno de fuego. La historia de Susana, una heroína de Israel en los tiempos de los sufrimientos de Israel, de los judíos. Bel y el dragón, una historia fantástica que viene de los días de Daniel, pero no es igual que el libro de Daniel. La oración de Manasés pretendía ser la oración que el malvado rey Manasés hacía en la cárcel, cuando Dios oyó su oración de arrepentimiento y le volvió a su trono en Jerusalén. Pero es casi seguro que esa no es la mera oración de Manasés. Y primero y segundo de Macabeos. Los macabeos eran los líderes de los judíos en el tiempo que ellos derrotaron a los asiros que los tenían oprimidos, y antes de la venida del Imperio Romano, por unos 100 años, los judíos estaban bajo independencia y bajo el dominio de sus propios líderes, unos hermanos de la familia macabea. Entonces lleva estos nombres, primero y segundo de Macabeos. No tiene que aprender en orden estos libros, pero deben de saber algo para saber lo que estamos hablando en la próxima clase, cuando hablamos de su valor y cómo son aceptados como parte de la Biblia católica. Y así debemos de tener estos conocimientos de nuestra Biblia para poder ayudar a otros que nos preguntan de nuestra Biblia.